Ok, el teorema de la función inversa. Repito el teorema. ¿Qué dice el teorema de la función inversa? El teorema de la función inversa me dice que si f es una función diferenciable en un intervalo abierto I, en el cual f' es continua, tiene derivada continua, y no se anula, entonces puedo asegurar dos cosas. Primero, esa función tiene inversa en el intervalo. Y segundo, la inversa también es diferenciable en f de I. No solo que es diferenciable, sino que hay una fórmula para la derivada de la inversa en base a la derivada de la función f. La derivada de la inversa en x es 1 sobre la derivada de la función evaluada en la inversa de x. ¿Ok? Que traducido en la notación de Leibniz es dx de y, la derivada de la inversa igual 1 sobre dy de x. Que si usted multiplica para acá, le queda dx de y por dy de x igual a 1. Pudiendo ya uno empezar a pensar en este cociente, ya no en una notación, sino en un cociente diferencial. Cuando veamos integración, veremos que de x y de y por separado se llaman diferenciales. Y que Leibniz astutamente usó esta notación, o esta, ¿no? Que es la que más usamos, interpretando esto como un cociente de dos cosas. ¿Ok? Tiene ventaja respecto a la notación de Newton, que era la prima nada más. ¿Ok? De hecho, históricamente, la integral se conocía antes que la derivada. Es decir, cuando Newton y Leibniz ya trabajaban con con la derivada, ya la integral existía. Nosotros vemos las cosas al revés, vemos primero la derivada y después la integral. Porque la integral se hace calculando área. Y ya los griegos sabían calcular área bajo curvas, aproximaciones y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, no entremos en esa polémica histórica. Por lo pronto quiero que tengamos claro el teorema. Fíjense que hay detalles importantes a tener en cuenta en el teorema. Primer detalle. Si la función es diferenciable con derivada continua, ¿ok? Derivada continua, uno puede garantizar que la función tiene inversa. De hecho, al ser la derivada no nula, como la derivada no se anula, va a ser o siempre positiva o siempre negativa. ¿Por qué? Porque si tuviese un cambio de signo, si pasara de más a menos, siendo la derivada continua, por el teorema de Rolle, tendría que tener un cero. ¿Ok? Hay un teorema que ustedes ven que se llama el teorema de Rolle. Rolle escribe. Teorema de Rolle. Que es muy sencillo. Si la función es continua, así, si yo no levanto el trazo para graficar y paso de abajo del eje, ¿verdad? De signo menos a signo más, tengo que atravesar esta raya obligado. O sea que toda función continua que tenga un cambio de signo tiene un cero. Eso significa que al decirme que esta función, su derivada no se anula, pero siendo la derivada continua, tiene que tener signo constante. O siempre es positiva o siempre es negativa. Porque si tuviese signo más y signo menos, tendría un cero y me contradice el hecho de que no se anula. ¿Verdad? Si la derivada siempre es positiva o siempre es negativa, quiere decir que la función o es creciente todo el tiempo o es decreciente. Si ella es creciente, siempre es positiva, siempre crece. Y si es creciente todo el tiempo, tiene que ser inyectiva. ¿Ok? Y si es decreciente todo el tiempo, también va a ser inyectiva. Entonces, eso nos va a garantizar la inyectividad. Y la sobreyectividad basta llegar con que el espacio de llegada sea f de i. Eso me garantiza que es sobreyectiva. Y por eso tengo la garantía de que tiene inversa. ¿Ok? Y la fórmula de la derivada, vamos a ver cómo demostramos eso. Es sencilla también. Y es una técnica, en realidad, la podemos usar muchas veces. Si usted sabe que f compuesto con f a la menos 1 en x me da la identidad, me da x, eso lo sabe usted, la definición de inversa. Por lo tanto, usted tiene aquí f evaluado en f a la menos 1 de x es igual a x. Si usted deriva a los dos lados, derivo aquí y derivo aquí. Aquí uso la regla de la cadena, ¿verdad? Me da f' evaluada en f a la menos 1 de x por la derivada interna, que es la derivada de f a la menos 1, ¿verdad? Por la derivada interna, ¿no? Igual a 1.
y despeje y le queda esta fórmula. La derivada de f a la menos 1 en x, que es esto, ¿verdad? Es igual a 1 y esto pasa a dividir entre f' de f a la menos 1 de x. Una demostración bien sencilla. Hacer la composición derivada de los dos lados. Y eso nos sirve a nosotros para hallar, por ejemplo, la derivada del seno inverso, la del coseno inverso, de todas las trigonométricas inversas. ¿Ok? Voy a hacer ahorita cómo se calcula la derivada, por ejemplo, del seno inverso, para que vean cómo funciona esta técnica, y después pasamos a lo que es un derivado de grado superior. ¿Les quedó claro? Yo no les voy a preguntar esto en el examen, no pongan cara de tragedia, no les voy a pedir la demostración. Lo que quiero es que entiendan, hice la prueba porque es muy sencilla primero, y porque ilustra una técnica. Esta técnica la vamos a usar siempre. Si yo le doy seno inverso de x, aplico seno a los dos lados, despejo y derivo, y después vuelvo a despejar. En lugar de aplicar la fórmula directamente, uso la técnica. Es más fácil de recordar, más ilustrativa, más constructiva. ¿Okay?